Cuando uno se mete de hoz y de coz en estos temas, tan interesante es lo que vas encontrando, es decir, los lugares de poder, los lugares mágicos, como las personas que dan sentido a ese lugar mágico. O sea, decía esta mañana, como premisa, y además que queda reflejada también en nuestro libro, La España extraña, que lo importante es el lugar. Lo de menos es lo que esté encima de ese lugar, sea un dolmen, sea una basílica, sea una ermita, sea una catedral o sea una mezquita. Lo importante es el lugar. Pero tan importante como el lugar es la persona, el paisanaje que da sentido a ese paisaje. Entonces, cuando encuentras al curilla de turno que te abre la iglesia, cuando encuentras al cronista local que te está contando pues, una aparición, un avistamiento que vino hace poco, cuando te encuentras al vecino o a la vecina que está cerca de allí, que te da un dato que tú desconocías, pero que te da un giro total a tu investigación, porque ibas buscando una cosa y vas encontrando otra. Todo esto, en el fondo, es una metáfora también de la vida. Es decir, nosotros cuando empezamos a vivir nunca sabemos los que nos vamos a encontrar y nuestras decisiones son las que hacen que nuestros rumbos vayan para un lado o para otro. O sea, el hecho de, por ejemplo, que estemos aquí, hemos podido tomar varias decisiones, pero sin embargo hemos tomado la decisión de que aquí y ahora estemos todos. Pero teníamos otras alternativas. Cada decisión marca un destino, una línea de tiempo. Eso ocurre cuando te metes a estas investigaciones. Vas encontrando a personas. Con algunas solo tienes un trato esporádico y con otras tienes una profunda amistad, porque al final los que tenemos que encontrarnos en el camino nos vamos a encontrar, una especie como destino de almas gemelas. Todos tenemos ahí como una vocación y esa vocación hace que te vayas encontrando con personas afines que vibran en la misma longitud de onda. Y es lo que ha hecho que nos hayamos encontrado Javier y yo y tantos amigos que tenemos comunes, o con Fernando y con tantas personas. Eso es lo que enriquece, porque en el fondo es eso, es esa metáfora de la vida donde a través de una investigación aparentemente profana, es decir, una investigación para hacer un libro, se convierte en un camino iniciático y es una investigación sagrada, en el sentido de que te da un sentido espiritual también a tu existencia. Y eso lo decía Fernando también en la de ayer, creo, cuando, citando un verso de Juan Ramón Jiménez, dice que hacia donde vamos es hacia nosotros mismos. Si nos damos cuenta, cada vez que escribimos un libro, sea una novela, un libro de ensayo, lo que intentamos es saber algo más de nosotros mismos. Podemos ser muy eruditos, podemos saber muchas cosas, podemos comentarlo de la mejor manera posible, pero en definitiva lo que estamos intentando es entendernos a nosotros mismos. El mayor misterio que hay no es tanto buscar un lugar sagrado en las cumbres del Himalaya o ir a Covadonga a hacer el ritual de los 7 caños de la fuente. El mayor misterio es la búsqueda de nosotros mismos y el mayor misterio radica en la mente humana, porque al final nos hemos dado cuenta, y es una idea por lo menos mía personal, que cada enclave está modificado en función de nuestra interpretación que hacemos de ese enclave, incluso de nuestra interpretación que hacemos de la realidad. Y eso solo lo percibes cuando estás en el camino, cuando te empiezas a encontrar con personas, cuando estás en estos encuentros enlucidos. Y lo bueno es que haya encuentros, no encontronazos, porque a veces también ocurre que en el camino te vas encontrando con encontronazos, que no quiere decir que sea malo, también es positivo, porque siempre está el yin y el yang en cualquier cosa. Y como, por decirlo así, un poco como filosofía, para que también Javi comente, dentro del libro nos dimos cuenta, en la España extraña me refiero, que había como 3 elementos que había que tomar en cuenta. Muchas veces nos dicen eso, bueno, dame un consejo, ¿qué tengo que hacer para empezar yo a indagar? Bueno, pues aparte de que lea determinados libros, la idea es que se fijen en cosas tan básicas que a veces pasan desapercibidas, pero que son fundamentales. Una es las leyendas. Fijaros en las leyendas. Son leyendas locales, muchas veces tergiversadas, muchas veces exageradas, pero hay un foco de realidad en cada leyenda. Fijaros en la leyenda del pueblo. Se apareció Santiago, se apareció la Virgen de no sé qué, hubo una luz, se apareció un duende, un demonio. Da igual, la leyenda te va a poner en el camino de algo importante. Luego fijaros en la toponimia, lo acaba de decir Javier hace un rato, la toponimia. Cuando un lugar se llama Estella, evidentemente no hace falta ser muy listo para saber que algo hay ahí, y cuando investigas pues te das cuenta que tiene que ver, muchas de las cosas tienen que ver en la época de la Reconquista, y esa toponimia queda reflejada no solo en Estella, sino que además el escudo de la ciudad es una estrella. Y eso yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Y lo otro, aparte de la toponimia, es los blasones heráldicos. Es decir, además de la toponimia, os pongo un ejemplo, por ejemplo. Si habéis estado en Cádiz, Puerto de Santa María, Puerto de Santa María antes se llamaba Puerto de las Salinas, antes digo en la época musulmana. La leyenda cuenta que Alfonso X el Sabio, alrededor de 1260, tiene la aparición de una virgen, la Virgen de los Milagros, que es la advocación mariana que hay en esa
localidad gaditana, y con eso pues hace, bueno, le da la luz, la clarividencia para saber ya cómo conquistar esa plaza. Y desde ese momento cambia el nombre del puerto de las Salinas por Santa María del Puerto, lo llaman en ese momento, luego con el tiempo se cambia el puerto a Santa María, pero para que veáis lo importante que es este tipo de apariciones, sean verdad o no sean verdad, nos da igual, pero el hecho es que algo debió ocurrir en el siglo XIII para que un monarca o quien fuera determina que hay que cambiar ese nombre, el puerto de las Salinas, que era bien apropiado, por el puerto de Santa María. ¿Por qué? Santa María haciendo alusión a una aparición mariana. Bueno, pues como eso nos hemos encontrado en muchísimos enclaves en España. Por tanto, fijaros en las leyendas, fijaros en la toponimia y fijaros en los escudos, en los blasones, porque eso ya es como el hilo de Ariadna que se va estirando, vais encontrando cosas. Y una de las cosas más importantes es el arte del encuentro. El viaje es el arte del encuentro con personas que luego te van a enriquecer, te van a aportar tantas cosas, que el viaje es un viaje iniciático. Hemos encontrado un lugar de poder, pero eso a la vez nos ha transformado espiritualmente, nos ha hecho mejor personas. Y yo creo que ese libro, tanto el que escribió Fernando en su época, ¿no? Ya a los 40 años, Guerra Sabiris, como nuestro libro común, además de lo que aportamos, yo creo que nos ha hecho mejores personas. Nos ha enriquecido, ¿por qué? Porque nos hemos encontrado, nos hemos mezclado estrechamente con la vida, como decía uno de los principios del decálogo de Hemingway. Yo eso también lo aplico. Y permanecer siempre enamorados. ¿Te acuerdas, Fernando, que otro de los principios del decálogo es permanecer siempre enamorados? Enamorados de la vida, entiendo yo, pero esas dos cosas yo las intento seguir a rajatabla y a fe que me da resultado. Bueno, de la vida y también de las chicas. Por eso son sinónimos. Bueno, hay otro punto también muy interesante, antes lo ha sobrevolado Fernando, que es el tema de las sincronicidades, las sincronías, ¿no? Los encuentros que se producen cuando uno pone el pie en la calle y empieza a viajar con los ojos abiertos. Al final, yo tengo la sensación, eso si queréis lo discutimos, de que en realidad la sincronicidad es un estado de conciencia, es decir, uno se da cuenta de las relaciones que existen entre las cosas que en otro estado de conciencia te pasan desapercibidos. No es que no existan, sino simplemente que no nos damos cuenta de ello. Y tuvimos un ejemplo, Jesús, te acordarás, cuando estuvimos viajando para la España extraña juntos, que a mí siempre me ha despertado muchas dudas, ¿no? Nosotros estábamos buscando para un capítulo para un capítulo del libro que tenía que ver con con desapariciones de niñas protegidas por señoras luminosas. Estuvimos recorriendo parte de la geografía. Hubo un caso en Rojales, en Alicante, muy famoso, de una niña que desapareció, estuvo 3 días perdida en la montaña con temperaturas bajo cero, y cuando la rescataron con vida, ella contaba que una señora la había protegido durante esos días. Le pidieron que describiera a la señora y la descripción que daba aquella niña a finales del 19 era muy parecida a la Virgen del Carmen en cuanto, en fin, la vio en una estatua allí en la iglesia. Eso es. Bueno, nosotros buscábamos algún caso moderno, queríamos saber si eso era legendario, si tenía alguna base real, y sobre todo si se había producido algo en el siglo XX. Y teníamos los dos, además lo recuerdo en nuestros archivos, un recorte, creo que era de 10 minutos, del año 78, a lo mejor del año en que se publicó Gárgolis, que contaba la historia de una niña que se perdió en la provincia de Albacete, ¿te acuerdas? Que se llamaba Antoñita Tamayo. En Arroyo Sujaya, que aquello es, la parada después del fin del mundo, ¿no? Pues allí en Arroyo Sujaya pasó esta historia y nos dio, por estas locuras que nos daban, en época donde no existían GPS, solo mapa de Kamsa, nos dio por acercarnos a Arroyo Sujaya a ver qué clase de topografía había allí, si habría alguna leyenda previa que pudiera haber inspirado esa historia y sobre todo si la tal Antoñita Tamayo de ese pueblecito existía o no existía, por lo que saber, igual se lo habían inventado los periodistas. Era una aldea. Una aldea. No llegaba ni a pueblo. Sí, era una aldea de 20 habitantes. Y el día que llegamos a Arroyo Sujayal, estaba Antoñita Tamayo allí. Es decir, una niña que ya no vivía en Arroyo Sujayal, por supuesto, desde allí es que no se podía vivir. Se fue a estudiar a Albacete, me parece, luego se fue a Madrid, vivía en Madrid y nunca iba por el pueblo. Hacía muchísimo tiempo que no iba por el pueblo. Justo el día que nosotros llegamos,
Antoñita Tamayo había ido allí a ver unas... Para vacaciones. Sí, a una madre, que debía quedar allí la madre o alguien, no sé, y nos la encontramos. Y nos contó la historia, ¿no? La recordaba todavía después de tantos años. Ella lo vivió con 3 años y cuando nosotros la encontramos, la niña debía tener, la moza, pues 20 y tantos. Sí. Y a mí aquello siempre me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué carambola cósmica se tiene que dar para que te pongas en marcha tras un recorte de prensa, llegar a una remota aldea de la provincia de Albacete y encontrarte a la testigo que no vive desde hace años allí, pero justo ese día coincidió que estaba. Bueno, pues este tipo de... Si el destino, ¿verdad?, nos tuviera reservado esa cita con ella, que ni ella sabía que nos iba a encontrar a nosotros, y bueno, pues que también al final pues, la vimos esa popularidad que yo creo que no sé si la vino bien o mal, porque sé que otras personas luego la intentaron localizar a raíz de nuestro libro, y fue para ella, pues, bueno, todo un descubrimiento porque aquella historia ya estaba prácticamente olvidada, era una niña, además había un denominador común en estos 3 casos que investigamos in situ de entidades protectoras, que eran niñas muy pequeñas que se habían perdido siempre a final de año, es decir, en pleno invierno, y que habían sido recuperadas vivas o bien al día siguiente o en el caso concreto 3 días después. Lo normal es que hubieran muerto de frío, que hubieran muerto devoradas por las alimañas, y sin embargo no solo aparecen vivas, no solo aparecen en un estado de salud envidiable, sino que van contando un relato casi increíble, ¿no? Que unas entidades de luz, no decían que eran vírgenes, unas entidades de luz las habían protegido a lo largo de la noche. Bueno, nos dimos cuenta, fijaros, ahora siguiendo un poco esa historia que estaba contando Javier, que en 2 de los casos, porque en Arroyo Sujaya no encontramos ese paralelismo, pero en los otros 2 casos, que uno era Rojales y otro era El Picazo, en Cuenca, en los 2 casos nos encontramos que esas entidades protectoras, que luego es verdad que el pueblo intenta identificar con la Virgen, ¿no? En un caso identificaron con la Virgen del Carmen, en otro con la Virgen del Rosario, y en el caso de Arroyo Sujaya no quedó ahí como una entidad protectora, pero no llegaron a identificarla, yo creo que por eso, porque como era una aldea, no se preocuparon de hacer la ronda, como le hicieron a las otras 2 niñas, que pasaron por la iglesia para ver qué virgen era la que se pudo haber presentado o manifestado. Unos dijeron que la Virgen del Carmen, otros que la Virgen del Rosario, en otros 2 casos. Lo de menos es eso, bajo qué advocación mariana tú presentas esta fenomenología. Lo curioso es que tanto en El Picazo como en Rojales nos dimos cuenta que anteriormente, en años anteriores, ya se habían producido manifestaciones de este tipo, no tanto de apariciones marianas, sino más bien relacionadas con el mundo élfico o férico. Es decir, que había una creencia que en determinadas fechas, en concreto en la noche de San Juan, en el caso de Rojales, que por cierto ahora hay un monumento allí que han puesto y que lo llaman la Encantada, pues se aparecía una dama para ser desencantada, pero estaría dentro más del mundo, más que del mundo mariano, más del mundo férico. Y qué curioso que este tipo de entidades que están como más asociadas a un lugar concreto, son como los genius loci que se hablaba en la mitología romana, pues en esos sitios donde nosotros constatamos que los casos eran ciertos, que no eran leyendas urbanas, antiguamente también se hablaba que había una dama bien asociada a un castillo o bien al río, que se aparecía en determinadas fechas del año, en concreto ya digo, la noche de San Juan, y que tenías que hacer determinados rituales si la querías desencantar. Fijaros un poco el detalle. Uno es el caso real, el que nosotros vivimos y constatamos, y lo otro es la leyenda que ya nos estaba poniendo sobre aviso de que había ahí algo que no se sabía muy bien, además una entidad femenina, porque siempre se asociaba a una encantada, a un hada, a una mujer sanjuanera, ¿no? Y luego, con el tiempo, se convierte en una advocación mariana, para que veáis un poco cómo se producen las mutaciones, cómo la visión, la percepción de la realidad, pues va cambiando en función de nuestras creencias. Bueno, pues es algo que también constatamos en estas investigaciones y ahí quedó constancia. Incluso en Rojales nos encontramos con un caso que no estaba determinado, y es que hubo también una aparición durante la Guerra Civil, ¿vale? Que fue una virgen que se aparece encima de un árbol y que todo el mundo lo vio y que no era un holograma porque en aquella época no había esas sensaciones, ¿no? de luces para poder crear este efecto óptico. Es decir, estas cosas que te vas encontrando son increíbles porque íbamos buscando una cosa, nos íbamos encontrando otra, pero todo al final reafirmaba que los lugares de poder, los lugares mágicos, siempre están
presididos por algún tipo de manifestación paranormal, por algún elemento sobrenatural. Si tiramos del hilo, y negar eso sería absurdo, igual que creerlo todo lo que nos cuenta sería absurdo, entonces es donde el investigador se tiene que mantener en esa justa medida, ¿no? En esa especie de equilibrio. Es decir, saber hasta qué punto es verdad o es mentira, pero sin olvidar que gran parte de lo que somos dentro de nuestra España mágica es gracias a este tipo de manifestaciones que alguien las ha tenido que recoger por escrito. Normalmente las tradiciones orales se colocan por escrito y luego nosotros hemos vivido de ellas y como somos así de curiosones hemos querido comprobar que esto era verdad. Y algunas cosas comprobamos que efectivamente en los lugares siguen siendo activos, porque hay lugares que están desactivados, pero hay lugares que siguen activos. Cuando digo activos, quiere decir que todavía, a día de hoy, se sigue produciendo fenomenología paranormal. Bueno, es lo que Stanislas Grof llama situaciones de emergencia espiritual. Y es verdad, cuando uno, por ejemplo, cree haber visto un platillo volante, un ovni, inmediatamente se sitúa en un estado alterado de conciencia, en una situación de emergencia espiritual. Y como ha recordado Javier, yo cuando conocí a Javier fundamentalmente era un ufólogo, como era Enrique de Vicente, en fin, otro de los nombres que ha estado gravitando en estas órbitas nuestras, ¿no? Y yo creo haber visto ovnis 2 veces en mi vida, y en las 2 ocasiones sucedieron cosas muy extrañas dentro de mí con las personas que me acompañaban en aquel momento, ¿no? La primera vez que yo vi, después de escribir el Carlos Isevidis, quería escribir una segunda parte que era Yin y Yang, un viaje mágico por España. Y para hacer el viaje mágico por España, entre otras cosas, recorrí gran parte de un buen pedazo de los caminos de la Mestra, de los caminos de la transhumancia, porque en los caminos de la transhumancia, debido a esa protección que la Mestra ha tenido desde tiempo inmemorial, se ha conservado una España que a menudo es la España normal, la España de la carretera nacional, pero otras veces, en cambio, los caminos de la Mestra discurren por una España verdaderamente oculta, donde uno se topa con formas dialectales del castellano que se han perdido, con estilos arquitectónicos, incluso con ejemplares de fauna y de flora que han desaparecido del resto del país. Es un viaje verdaderamente fascinante. Bueno, yo agarré un Land Rover y me hice toda la cañada real soriana, que empieza en Llanguas, 50 kilómetros al norte de Castilfrío de la Sierra. Por cierto, otra sincronía con Javier Sierra es La Dama Azul, de Santa María de Ágreda, que dio pie a uno de sus libros, que está también mencionada, como no, en el Carlos Isevidis, y que incluso le valió a Javier Sierra que no en Valdes de Teruel, siempre se dice que Teruel y Soria son las 2 eternas olvidadas de la geografía española. Todos nosotros venimos del corazón de la España profunda, Jesús de León, Javier de Teruel, yo, bueno, no nací en Soria, pero casi es como si hubiera nacido allí, ¿no? Más sincronía, más lazos extraños que se ocultan. Bueno, entonces estaba yo recorriendo la Mestra con la misma chica que consiguió entrar en la casa de Dalí, por cierto, ¿no? Un viaje extraordinario, dormíamos en el Land Rover, nos pasó de todo, y cuando ya rendimos viaje en lo que se llama la Peña de la Bienvenida, que era el lugar en el cual el ganado trashumante y sus pastores, cuando en el mes de octubre volvían desde Soria a los campos de Extremadura, en el caso de Ciudad Real, en este caso, en el valle del Guadiana, pues había la Peña de la Bienvenida donde se les recibía. Es un mogote que está allí. Llegamos allí ya de noche y de repente nos encontramos clavada sobre la Peña de la Bienvenida, bueno, pues algo que podría ser un ovni, que podría ser una estrella, que no sabíamos lo que fue, pero es que nos quedamos allí verdaderamente 2 o 3 horas y empezaron a suceder cosas extrañísimas entre nosotros, como si nos hubiéramos tomado un LSD o algo así, ¿no? Situaciones de emergencia espiritual. La otra ocasión en la que yo creí ver un ovni fue en Alicante. Yo tengo, en fin, una casa con mis hermanos, en la costa, la clásica casa de urbanización en un 9º piso, y estaba yo allí con Martín, la madre de mi hija Ixa, y estábamos acostados en una habitación desde la cual se veía el cielo y vimos clarísimamente, bueno, pues una serie de luces extrañas que iban lentamente por el horizonte. Bueno, me enfadé con Martín, nos enfadamos, un enfado de estos sin causa, que de vez en cuando aparecen entre las parejas, entre los hombres y las mujeres, de tal manera que ella incluso se fue a dormir a otra habitación, yo me quedé toda la noche durmiendo allí solo, no conseguí conciliar el sueño, y ya cuando a las 8 o 9 de la mañana bajé al kiosco más cercano y me compré el periódico de Alicante, en informaciones titulares en primera plana, diciendo miles de llamadas telefónicas desde toda la costa, diciendo que se ha visto un ovni, ¿no?